Muy bien, entonces ahora tenemos un problema de optimización con derivadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar la mínima cantidad posible de un material. Por eso se llama optimización. Entonces depende el ejercicio. A veces me pidieran un máximo, a veces un mínimo. En este caso es un mínimo. Vamos a resolver. Dice, se desea fabricar un recipiente cilíndrico sin tapa que tenga una capacidad de 216 pi centímetros cúbicos. Determine las dimensiones del cilindro, radio y altura, que permiten utilizar la menor cantidad posible de material en su construcción. Perfecto. Entonces, aquí lo que tengo es un cilindro, pero en el dibujo lo he abierto de tal manera que la base del cilindro, que es un círculo, y todo lo que rodea a ese círculo, al abrirse, queda un rectángulo. Bien, entonces eso es lo que yo voy a necesitar para poder trabajar. Vamos a observar qué es lo que tengo aquí. Tengo el volumen, perfecto. ¿Y qué más me piden? Me piden las dimensiones, es decir, el radio y la altura. Bien, siempre aquí yo necesito relacionar por lo menos dos fórmulas, dos ecuaciones, tengo que relacionarlas. Entonces tengo que observar primero qué es lo que tengo. Lo que tengo aquí es el volumen. Entonces esa es la primera ecuación con la que voy a trabajar. Voy a trabajar con el volumen. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula del volumen. El volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro va a ser el área de la base multiplicado por la altura. Aquí en este lado izquierdo tengo la altura, esa parte de ahí con el área de la base. Perfecto. Entonces, ahora el área de la base, ¿a qué va a ser igual? El volumen, primero que nada, es 216 pi. Entonces vamos a ocupar eso que está ahí. El volumen es 216 pi. Eso va a ser igual el área de la base. Como el área de la base es un círculo, entonces yo voy a tener que eso es pi por radio al cuadrado. Vamos a escribirlo pi por radio al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura. Perfecto. Entonces aquí tenemos la altura. Muy bien. Voy a escribir aquí la altura. Ahora, ¿qué tengo por aquí? Aquí tenemos, podemos simplificar pi con pi. Ok. Vamos a simplificar pi con pi. Y voy a tener 216. Eso es igual. Voy a cambiar de lado al radio. Vamos a hacerlo. Voy a cambiar de lado al radio. Vamos a poner aquí radio al cuadrado. Y voy a poner aquí la altura. Bien, ya tengo listo ese ejercicio. O esa parte del ejercicio. Ahora vamos a buscar la segunda ecuación para poder relacionarles. Entonces, lo que me pide aquí es la menor cantidad posible de material. La menor cantidad posible de material. Si me pide la menor cantidad posible de material, estamos hablando del área. Bien, del área total de ese cilindro. Como es sin tapa, pues, bueno, el área de ese cilindro, vamos a escribir por acá, el área de ese cilindro va a ser igual. El área de ese cilindro sería el área de la base, lo mismo que teníamos hace un momento, el área de la base, pi por radio al cuadrado. Muy bien. Y el área de ese rectángulo. Entonces el área del rectángulo sería base por altura, más la base del rectángulo por la altura. Esto de aquí sería la base, esta partecita de aquí, pues, ¿no? Esta sería la base. Todo esto que está aquí, esa sería la base. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, esa base que yo tengo ahí, esa base es lo que está rodeando el círculo. Esa base es lo que está rodeando el círculo. Entonces, esa base va a ser el perímetro del círculo. Ya no el área, ahora el perímetro. Entonces, esa base va a ser igual a, el perímetro sería 2pi por r. Ese es el perímetro de un círculo, 2pi por r. Entonces, en vez de poner base, aquí en vez de poner la base, podría poner 2pi por radio. Vamos a hacer eso. Entonces, voy a escribir aquí 2pi 2pi por radio. La base multiplicado por la
altura. Perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora? Como yo puedo observar, aquí tengo el radio y aquí tengo el radio. Pero aquí tengo la altura. Aquí tengo la altura. Tengo dos variables. Es más fácil trabajar solo con una variable. Bien, como nosotros vemos el problema, lo que me pide es minimizar el área. Entonces, esto que está aquí, esto voy a tener que derivar. Voy a tener que derivar para poder minimizar. Voy a tener que derivar. Pero tengo dos variables. Entonces, la altura que está aquí, esa la voy a cambiar. La voy a cambiar por este valor que tenemos por acá. Bien, entonces vamos a hacer eso. Antes de derivar, el área va a ser igual. Pi por radio al cuadrado. Muy bien, pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado más 2pi por radio y por la altura. Pero nosotros vemos aquí que la altura es 216 sobre r cuadrado. Voy a escribir aquí eso, 216 por la altura que es 216 sobre el radio al cuadrado. Simplifiquemos. Entonces tenemos el radio, se va a simplificar con el cuadrado que tenemos aquí. Expresamos de otra manera. El área va a ser igual a pi por radio al cuadrado más 2 por 216, eso es 432, 432 pi sobre radio. Entonces ponemos aquí todo sobre el radio. Muy bien. Ahora, para poder derivar es más fácil si el radio está en la parte de arriba. Entonces vamos a escribir en la parte de arriba, pero si le ponemos en la parte de arriba, lo pondríamos como radio a la menos 1. Cuando sube un elemento en una fracción, le cambiamos de signo al exponente. Entonces, de radio a la 1, quedaría como radio a la menos 1. Entonces, vamos a hacerlo. Radio elevado a la menos 1. Bien. Una vez que tengo eso, voy a poder derivar. Y esa derivada vamos a igualar a 0. Entonces, vamos a derivar. ¿Qué es lo que tenemos para derivar? 2pi por r, bajamos al exponente y le restamos 1 al exponente, sería 2pi por r, más, aquí, bajamos del exponente, sería menos 432, menos 1 por 432, menos 432 pi. Y tendríamos radio elevado a la menos 2. Muy bien. Entonces, hacemos de nuevo lo mismo. El radio a la menos 2 puede bajar. Y si baja, cambia de nuevo de signo el exponente. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a escribir en la parte de abajo sobre radio al cuadrado y obviamente tendríamos que eliminarlo de la parte de arriba. Bien, entonces ahí tenemos expresada la derivada. ¿Qué hago con esa derivada? Pues tenemos que igualarle a 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a igualar a 0. Para que sea más sencillo de resolver, vamos a multiplicar todo por radio al cuadrado. Bien, entonces aquí multiplicamos todo por radio al cuadrado para eliminar esa fracción y poder resolver. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2pi por r cubo, 2pi por r cubo. Recordemos que le estamos multiplicando por radio al cuadrado. Menos 432pi, 432pi. Eso va a ser igual a 0. 0 por radio al cuadrado, pues eso es 0. Pasamos de restar a sumar y voy a tener 2pi por radio al cubo, eso es igual a 432pi. Muy bien. El 432 con el 432 pues se van a simplificar. Perdón, el 432 con el 2 se van a simplificar. El 432 con el 2 se van a simplificar y eso me va a quedar 216. Entonces voy a poner en la parte de la derecha 216
El pi con el pi van a desaparecer. Entonces vamos a hacer eso. Pi con pi desaparecen. Pi se elimina con pi. Pi se elimina con pi. Y solamente me quedaría radio al cubo. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Radio al cubo es igual a 216. Y ahora tenemos que el radio al cubo es 216. Por lo tanto, yo puedo determinar que el radio va a ser igual a la raíz cúbica de 216. El radio va a ser la raíz cúbica de 216. Vamos a escribir aquí. El radio es igual a la raíz cúbica de 216. Y la raíz cúbica de 216, eso es 6. Muy bien. Raíz cúbica de 216 y pues de eso me sale 6. Voy a escribir de una vez el 6. Entonces tenemos 6 centímetros. Bien, 6 centímetros. Ya tengo el radio, que era una de las cosas que me estaban solicitando. Ahora observemos en esta parte de aquí. Aquí. Ahí tengo la fórmula para encontrar la altura. Bien, tengo 216 dividido por el radio al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. La altura va a ser 216 dividido para el radio al cuadrado, o sea, para 36. Por lo tanto, 216 dividido para 36, eso también me da 6. Entonces ponemos aquí simplemente el 6. Bien, entonces la altura y el radio miden exactamente lo mismo en este caso y es 6 centímetros. Perfecto, hemos resuelto el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Bueno, hay que comprobar si es un máximo o un mínimo. Se ocupa la segunda derivada, pero en este tipo de ejercicios con cilindros, siempre la respuesta nos está dando un mínimo, por lo menos de este tipo. Entonces, hemos resuelto este ejercicio.